Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de Filmoteca Villaverde, organizada por la Junta de Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid. Estas sesiones tienen como objetivo retomar las sesiones que se venían haciendo desde hace ya unos meses, desde el año pasado, eh, denominadas como Filmoteca Retiro, porque tienen el objetivo, bueno, pues de no solamente ver una película, sino de generar una serie de encuentros entre los espectadores y distintos especialistas de cine que nos acompañan a lo largo de los días, de las sesiones. En algunos de los casos nos acompañan los propios realizadoras de las películas, críticos de cine, en fin, pues un grupo de colaboradores de esta Filmoteca de Villaverde que bueno, ya venían participando en muchos de los coloquios y que muchos de los asistentes ya venían conociendo. Y por tanto, estas sesiones pretenden retomar pues todas esas buenas tardes de cine que veníamos pasando y que pues la emergencia sanitaria del COVID-19 pues obligó a interrumpir, y por tanto tenemos la pretensión de que bueno, pues al menos podamos seguir disfrutando de distintas sesiones, distintas películas, con una selección que creemos que es muy interesante para los próximos días y que esperamos que nos hagan disfrutar a todos de una buena tarde de cine todos y cada uno de los días que están programadas. Mientras no podamos acudir a los centros culturales del distrito de Villaverde y no podamos tampoco acudir a las salas de cine, pues bueno, pensábamos que esto era una buena iniciativa y por tanto la dinámica de las sesiones es un poco trasladar el funcionamiento de las sesiones presenciales pues a un entorno online en el que siempre pues tenemos una breve presentación de la película en el inicio y a continuación del visionado de la película pues siempre tendremos un coloquio y, como digo, muchas de las veces nos acompañarán algunas de las personas del equipo o especialistas. Tienen en el programa que se ha ido enviando a lo largo de estos días y que está publicado en la página web del ayuntamiento, pues tienen las personas que van a asistir cada uno de los días a los coloquios. Y bueno, pues esperamos, como digo, que disfruten de todas estas sesiones. Hoy, como es el primer día, pues en esta introducción les estoy un poco explicando esta dinámica, que, como digo, la idea es que todos podamos disfrutar de una manera más o menos simultánea de una sesión de cine con la introducción. Después de la introducción vamos todos al link de la película. Cada día tendremos un link distinto porque las películas, por motivos de derechos audiovisuales y de distribución a través de Internet, pues cada una de ellas está alojada en distintas plataformas audiovisuales y por tanto tenemos que acudir a esas plataformas de visionado online para poder acceder a esas películas. Les recuerdo, eso sí, que todas las sesiones son gratuitas para todos los asistentes y que lo único que tienen que hacer es ir al link que previamente les hemos facilitado por email y introducir la contraseña que también les enviamos por email. En el caso de hoy, por ejemplo, pues lo único que tienen que hacer es ir a ese cuadrito que aparece debajo del cuadro donde estoy apareciendo yo en la presentación, y verán ahí que viene un cuadrito que dice necesitas la contraseña. Pues lo único que tienen que hacer es introducir la contraseña que les hemos enviado por email y a partir de ahí ya podrán ver la película Ojos Negros. Ojos Negros es una película extraordinariamente interesante, es una de esas películas que, bueno, algunos críticos llaman pequeñas películas. Yo creo que en el caso de Ojos Negros no es una pequeña película, es una gran película. Lo que ocurre es verdad que es una película que no tiene un gran presupuesto ni forma parte de esos circuitos comerciales, pero yo creo que a nivel cinematográfico, a nivel estético, a nivel pues de lo que significa hacer un buen cine, no es ni muchísimo menos una película pequeña, sino todo lo contrario. Es una gran película hecha por dos codirectoras, Ivette Castelo y Marta Layana, que van a estar con nosotros después, en un ratito, cuando terminemos de ver esta película. Y ellas pues forjaron este proyecto, ¿no?, como un proyecto inicial de guión de final de carrera. Ellas estudiaban en la universidad cine y bueno, pues comenzaron a escribir este guión que terminó convirtiéndose en una película, como digo, en una película
que, más allá de que haya estado fuera de los grandes circuitos comerciales, pero ha recibido grandes premios, como es el caso de la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, por ejemplo, y que ha tenido un buen recorrido y sigue teniendo un buen recorrido por festivales internacionales, por festivales en España y por encuentros como el que tenemos esta tarde de hoy aquí en la Filmoteca de Villaverde. Es una historia muy sencilla, pero con grandes dosis de cine, con influencias además de grandes cineastas que después podremos hablar en el coloquio. Es una película que nos devuelve a eso que ahora se está llamando la España vaciada, ¿no? Ese retorno a esos paisajes, a esas zonas de la España rural que están pues cada vez más deshabitados, pero es un uso de este contexto, ¿no? La historia para plantearnos también hacia dónde van nuestras propias vidas, incluso pues la protagonista le sirve este contexto para, bueno, pues para preguntarse a sí misma de alguna manera hacia dónde va o incluso quién es ella misma, ¿no? Yo creo que es una película que, a pesar de su aparente sencillez, y digo aparente porque, como verán en el guión, en la trama, en las historias que nos va contando, creo que hay una gran complejidad y una gran eficiencia narrativa en esta película, y esa aparente sencillez nos lleva a disfrutar de una gran historia y de plantearnos también muchas cosas. Es una película que lanza preguntas al espectador. Y por tanto yo creo que es una película, como digo, muy meritoria y que nos va a hacer disfrutar de una buena tarde de cine como es el propósito, ¿no? Es una película que no es extraordinariamente larga, dura poco más de una hora y 5 minutos, una hora y 10 aproximadamente. Por tanto, en cuanto termine la película, pues tendremos el coloquio para disfrutar de la presencia de Ivette Castelo y de Marta Layana. Recuerdo que en el coloquio el público puede realizarnos preguntas que yo trasladaré en directo a Ivette Castelo y a Marta Layana, y que nos las pueden hacer a través del hashtag de Twitter Filmoteca Villaverde, o bien a través de WhatsApp, del número de WhatsApp 722 83 43 96. En cualquiera de los casos lo tienen en la pantalla, arriba del cuadro donde yo estoy saliendo en la presentación. Ahí tienen tanto el hashtag como el número de WhatsApp. Y también, si alguien tuviera cualquier tipo de problema para acceder a la película, pues nos puede escribir a este número de WhatsApp o al email desde el que les hemos escrito durante estos días para enviarles el link y la contraseña de la película. Pues por mi parte nada más, simplemente animarles a que después del visionado de la película se queden con nosotros para ver el coloquio. Son ahora mismo las 7:10 de la tarde, pues el coloquio estará empezando a eso de las 8:15 aproximadamente, 8:15, 8:17 en función de la duración de la película. Entonces, a partir de las 8:15 volveremos otra vez en este mismo enlace, en este mismo link del canal de Filmoteca de Villaverde. Estaremos aquí ya con Marta Layana y con Ivette Castelo para hacer el coloquio y bueno, pues poder preguntarles a ellas todas aquellas curiosidades que nos haya despertado la película. Vuelvo a repetir, por si alguien no lo hubiera escuchado bien, que para poder acceder a la película, todo lo que tienen que hacer es ir al cuadro que aparece debajo del vídeo de presentación que están ahora mismo viendo y introducir la contraseña que les hemos enviado por correo electrónico. Y si alguien tuviera alguna duda, nos puede escribir tanto al número de WhatsApp que hemos facilitado como al mismo email desde el que hemos enviado la contraseña. Pues nada más, espero que disfruten de la película y nos vemos a eso de las 8:15 para tener el coloquio con las dos codirectoras, con Marta Layana y con Ivette Castelo. Muchas gracias por estar ahí viendo estas sesiones y esperamos que disfruten de la película. Luego nos vemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Qué lujo volver a ver esta película otra vez. No recuerdo exactamente ya cuántas veces la he visto, pero la verdad es que es un lujo volver a verla siempre. Estaba ahora, mientras terminaba de ver el final de nuevo, es una película que está hecha con una exquisitez y con un cuidado increíble. Y bueno, yo creo que vamos a tener hoy un coloquio muy interesante con Ivette Castelo y con Marta Layana,
Recuerdo que todos aquellos que nos están viendo pueden lanzar sus preguntas en directo a través del número de WhatsApp 722-834396 o también a través del hashtag Filmoteca Villaverde. En Twitter nos pueden lanzar las preguntas en directo y yo iré trasladando esas preguntas a Ivette y a Marta en directo según vamos hablando en el coloquio. Y bueno, quiero ya dar la bienvenida. Voy a pedir a Marta y a Ivette, que están ya con nosotros, que vayan habilitando sus micros y que se desmuten para que las podamos escuchar. Y lo primero de todo es daros las buenas tardes. Ivette y Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Ivette? Muy bien, muchas gracias primero de todo para poder haber organizado esto. Ya teníamos muchas ganas de volver a hacer un coloquio, me se echaba de menos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí pasando lo mejor que se puede en confinamiento y también igual muy agradecida de que hayáis contado con la programación de Ojos Negros y que podamos estar aquí respondiendo las preguntas. La verdad es que Ojos Negros es una película que nos gusta mucho. Bueno, la última vez que os vimos fue en pleno invierno aquí en Madrid, también en una sesión, y no podíamos dejar de tener una sesión con vosotras en verano también, así que nos apetecía mucho volver a veros y sobre todo nos alegra mucho también en estos tiempos tan complicados veros bien. Así que bueno, nos alegramos mucho, os agradecemos el esfuerzo de este ratito que nos dedicáis hoy. Y bueno, lo primero de todo que me gustaría preguntaros es, bueno, pues, ¿dónde surge esta idea? ¿No? Es una película que nace mientras vosotras, si no estoy equivocado, estáis terminando vuestros estudios, vuestra carrera, y nace casi como un proyecto de final de carrera y se convierte al final en una realidad, en una producción, en un largometraje. Me gustaría que nos contarais cómo surge, de dónde os viene la idea, ¿no? de contar esta historia y cómo la llevasteis a cabo. Vas tú, ¿vale? Voy yo. Como quieras, al no estar en directo, ¿no? Es como que cuesta Sí, más. venga, ya que te tenemos ahora mismo en pantalla, Marta, pues tú misma. Ah, vale. Bueno, pues la película nace, siempre explicamos que no es una película de proyecto final de carrera, pero sí que nace dentro de la estructura académica de la Universidad Pompeu Fabra. Nosotros estábamos estudiando el último año de carrera y en la Pompeu Fabra, la rama de dirección cinematográfica y el trabajo de final de grado, tú puedes elegir una... si se me oye mal, me podéis decir, ¿vale? Porque hay obras al lado de casa, ¿vale? Entonces, si se oye como un ruido raro, por favor me avisáis que creo que lo puedo hacer parar. Pero bueno, sigo con la pregunta. Tú puedes elegir un trabajo final de carrera que puede ser un corto, un documental, una película. En ese sentido te dejan mucha libertad y nosotros nos juntamos y nos arriesgamos bueno, a querer hacer una película que saliera un poco de los límites, ¿no? Entendidos como película de estudiantes, que al final no deja de ser una película de estudiantes, pero no como algo peyorativo, sino hemos contado con muchísima libertad para hacer lo que hemos querido y es la película que al final, bueno, es tal cual, ¿no? Siempre está en nuestra cabeza y en nuestra mente. No sé si quieres añadir algo, Ivette, a lo que nos acaba de contar Marta. Bueno, sí, comentando un poco más, ya yendo al tema de la película, todo fue por un recuerdo compartido que teníamos con Marta, que es el lugar, este pueblo donde íbamos a pasar nuestros veranos, que para Marta era Ojos Negros y para mí un pueblo en Andalucía que se llama Enix. Y esta intención de poder retratar un momento muy concreto que vivimos en nuestros pueblos, en que poco a poco fuimos como descubriendo un poco los secretos familiares, te das dando cuenta también de las dinámicas entre tus padres, entre el resto de tu familia, empiezas a madurar y cómo este verano se quedó como súper impregnado en nuestros recuerdos. Y sí, esto sería más a modo de temática. Yo me imagino que, bueno, pues como nos acabáis de contar, el inicio de la película os pilla en un momento en el que, bueno, todavía sois estudiantes y a raíz de ahí surge el proyecto. Me imagino que, por un lado, pues en la carrera y también, ya no solamente por la carrera, sino por vuestros propios gustos personales, tendríais una serie de influencias que os han marcado, ¿no? La película
Decía yo en la presentación, en el inicio, que la película es de una aparente sencillez. Sencillez y aparente, entre comillas, porque creo que la película tiene muchas complejidades, tiene muchas influencias cinematográficas. Es una película de una narración cinematográfica extraordinaria. Y yo me imagino que ahí hay muchas influencias, ¿no? Yo con esta película, pues podría ver influencias del mejor Saura, pero también de mucho cine francés. No sé si nos podéis contar un poco cuáles eran vuestras guías o vuestras influencias a la hora de escribir el guión y a la hora de plasmarlo en imagen, claro. Uh-huh. Bueno, empiezo yo y nos vamos completando, que así será como respuestas más ricas. Sí, totalmente lo que dices. Por ejemplo, Saura y en especial Cría Cuervos es una de nuestras grandes referencias. Yo creo que en el momento en el que, bueno, y hablo por mí también, por Ivette, ¿no? En el momento en el que vimos esa peli nos impactó muchísimo y creo que aunque no lo hayamos hecho conscientemente, al final tienes una memoria, ¿no? Que se te queda un poco impregnada por las películas o las imágenes que te hayan marcado. Sin duda esta es una. Luego también yo recuerdo especialmente una película también que me ha gustado la definición de aparente sencillez, de Jean Eustache, que se llama A mes petits amours, a mis pequeños amores, que es una película, no sé, creo que del 70 y algo también, que en este sentido creo que ha sido como un gran referente para Ojos Negros. Y la verdad es que siempre lo comentamos, bueno, Ivette ahora lo podrá decir mejor, pero creo que tenemos como un poco referentes más bien de cine más no contemporáneo, ¿no? A la hora de hacer la película y al estudiar la carrera, los autores de cine europeo, ¿no? Más francés o Saura o Erice, ¿no? Pues siempre estaban ahí presentes. Disculpa, Sí, es Beth. que me han dicho que se me escucha muy bajito y estoy intentando resolverlo. Ahora yo creo que te escuchamos bien ahora. Sí, se escucha mejor. Sí. Disculpa. Pues sí, es lo que estaba diciendo Marta, de que en general siempre hemos tenido una influencia cinematográfica algo más antigua de lo que del cine contemporáneo que se hace ahora. Y creo que eso se refleja mucho en el tipo de película que es. O sea, por mucho que sea una película contemporánea, dentro de todo la narrativa es bastante como. Tiene un estilo más antiguo, digamos, como de un cine que no es tan actual. Y creo que también se refleja como en las relaciones entre la familia. Hay algo que siempre he tenido curiosidad de preguntaros y es cómo trabajasteis los ensayos tanto a nivel técnico como a nivel interpretativo, ¿no? Porque bueno, hay planos casi en los que la cámara está casi a 2 palmos, ¿no? de la cara del personaje que estamos viendo en ese momento. Pero también con cámara al hombro, es decir, habéis mezclado, yo creo que de una manera muy sabia, distintos procedimientos técnicos a favor de esa interpretación, que es una interpretación, podríamos llamar una interpretación naturalista, pero muy verosímil, muy veraz, muy bien construida y con unos personajes también, pues, que dentro de esa aparente sencillez que mencionábamos antes, tienen muchísima fuerza todos, ¿no? Sí, los ensayos en concreto con las actrices, sobre todo con las niñas, con Paula, los personajes de Paula y Alicia, siempre nos basábamos mucho un poco en la libertad interpretativa y un poco la improvisación. Nosotros, la película tenía un guión y estaba escrito, pero nunca las hemos dirigido como esta es la frase exacta, ¿no? Que tienes que decir, sino que teníamos un poco la intención de la escena, la trabajábamos con ella y luego dábamos un poco con ellas y luego dábamos rienda suelta a ver qué salía antes de rodar, ¿no? Entonces se creaban momentos bastante mágicos y cuando veíamos que había algo, que había ahí una chispa o algo que nos gustaba, yo diría que ha sido de una manera muy intuitiva, ¿no? Que cuando había ahí algo de esta chispa, ¿no? que se busca en la complicidad también entre ellas, nos dábamos cuenta y ya cuando veíamos que iba a venir, pues empezábamos a hacer la primera toma. Hemos ensayado, o sea, ensayábamos bastante mientras el equipo se preparaba, nosotros estábamos con
con los actores ensayando. Lo que dices de la cámara, sí, la dirección de fotografía totalmente está muy pensada en el sentido en que queríamos, ¿no?, para los interiores de la casa, que es como un clima mucho más asfixiante, mucho más estanco, ¿no?, que parece que no se mueve ni el aire, pues nos gustaba mucho como que las planos fueran mucho más fijos y la cámara mucho más quieta y más solemne. Pero luego cuando Paula consigue salir al exterior es como un poco soplo de aire fresco, ¿no?, acompañada de la relación con Alicia y todo este despertar. Y entonces allí sí que necesitábamos una cámara mucho más suelta, más ligera y más libre, que al final es lo que acompaña a Paula en todo momento. No sé si Beth quiere añadir algo. Bueno, como para dar un contrapunto también del modo en el que dirigimos a las chicas jóvenes, a las dos protagonistas, fue bastante diferente del modo en el que dirigimos a Ana Sabaté, que es la actriz que hace de Elba. Ella porque bueno, es una actriz profesional, entonces el modo en que lo hicimos no fue tan libre como las chicas, sino que sí que fuimos a seguir mucho más el guión. Entonces trabajamos muchísimo lo que es la profundidad del personaje, hablamos muchísimo del pasado de Elba, el porqué del punto en el que está la relación, por qué se relaciona así con su hermana, con su madre, porque además Ana nos pedía que hubiera toda esta como profundidad. Y el trabajo que hicimos con las chicas fue, como ha dicho Marta, mucho más intuitivo y mucho más de conocernos entre nosotras también, de poder como conseguir la confianza para poder hablar hasta nosotras mismas de nuestras vivencias, para así poder como conseguir un entorno suficientemente de confianza para que se dejaran llevar. Cuando estabais escribiendo el guión y decidisteis también pues este retrato, ¿no?, del pueblo de ojos negros, ¿en algún momento tuvisteis miedo o la duda de que ese retrato que estabais haciendo podía transmitir al espectador cierta desolación o incluso cierto pesimismo a lo mejor, ¿no? Es verdad que cuando uno ve la película, a mí por lo menos no se me queda un mensaje de desolación ni de pesimismo, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que también ese punto de descubrimiento de la vida, ¿no?, que tiene ella, que tiene Paula, y ese crecimiento vital, ¿no?, que tiene sus partes buenas y sus partes malas, lógicamente, ¿no?, como la propia vida. Pero no sé si a la hora de escribir el guión y de plasmar esta historia tuvisteis dudas de que se os podía ir a lo mejor la mano y transmitir un mensaje excesivo de desolación, porque bueno, es verdad que no deja de ser un entorno rural, de lo que ahora se han puesto, que a mí no me gusta del todo cuando se habla de la España vaciada, ¿no?, ese término, pero bueno, sí es verdad que ahora para referirse un poco a este tipo de hábitos, pues todos hablamos de la España vaciada y en cierto sentido, pues sí es verdad que se puede contextualizar cierta desolación, por un lado, por lo que es el propio contexto físico de los escenarios donde transcurre la película, pero incluso también por la propia historia. No sé si tuvisteis ese miedo al principio. No se te oye, Marta. Tienes que darle al micro para... Perdón, es que me lo he quitado, perdona. No, que decía que yo el miedo este que dices creo que no lo hemos tenido conscientemente desde guión, pero yo sí que recuerdo un momento muy concreto cuando me di cuenta que la peli que estábamos escribiendo era una historia muy triste. O sea, yo recuerdo esto hace 4 años, cuando iniciábamos las primeras versiones de guión, de un momento concreto de pensar, ostras, bueno, de realmente no entender bien la historia y posicionarme y pensar, es una peli triste, pero no, yo creo que no tiene, bueno, desde mi punto de vista, esto es una pregunta súper interesante que creo que nunca la hemos comentado, desde mi punto de vista creo que no tiene tanto que ver con el entorno rural, sino, como dices, con la historia. La desolación para mí, que tampoco hablaría como desolación, me parece algo como muy profundo, ¿no? Pero el punto este más melancólico, más nostálgico de la peli, creo que viene por esta mirada hacia atrás, ¿no?, de la memoria, del tiempo que pasa y se pierde, que no por el espacio, que sea un espacio rural, porque en realidad no, que esté en un pueblo es
aporta al personaje porque es allí donde tiene este despertar, pero no influye. Podría haber tenido el mismo despertar en otro lugar, sería distinto, ¿no? Pero al final la historia del crecimiento viene a ser la misma, y la historia de ver morir a un familiar que apenas conoce podría pasar también en una ciudad. Entonces, en este sentido, no con miedo, pero es verdad que sí que hubo un poco de conciencia, y luego yo creo que cuando el montaje de la peli ya lo vimos como entero, ¿no? Y ya estábamos delante de la película final, bueno, pues yo recuerdo que nos tocó, ¿no? Verlo y nos emocionó. Ivette, ¿quieres añadir algo? Sí. Sí, sí, totalmente lo que dice Marta, que yo creo que también mm, este como trazo que tiene de melancólico viene mucho de nuestra propia como mirada hacia el pasado, y que es algo como muy, muy personal nuestro. Y estoy de acuerdo en que no creo que tuviéramos miedo a hacerlo de este modo, no lo diría así, pero em, sí que nos sorprendíamos un poco a veces, sobre todo cuando hablabas con amigos o con familiares, porque la gente se suele pensar que cuando haces una película con niños que habla sobre el momento en el que te haces mayor, suelen ser películas como mucho más brillantes. Una película que pasa en el pueblo suelen ser como mucho más, no sé, más vitalistas quizás. Y es verdad que la película pues, es una película muy triste, pero nos gustaba mucho el tono que tenía, y creo que bueno, es lo que queríamos hacer desde el principio, y creo que se ha conseguido muy bien. Así que sí, no lo llamaría miedo. No, bueno, y además es verdad lo que estáis diciendo, ¿no? Que la película tiene ese punto de tristeza, pero también tiene ese punto que, por lo menos a mí me lo transmite, ¿no? De descubrimiento, bueno, de otras vidas posibles también. Quiero decir que yo también te deja ese buen sabor de boca, ¿no? En ese sentido, que yo creo que lo retratéis muy, muy bien, más allá de esa melancolía de la que hablaba antes Marta, ¿no? Que puede tener la película, de esa tristeza. Yo creo que ese punto, lo que pasa es que desde mi modesta opinión creo que es muy difícil, ahora si queréis nos contáis cómo se consigue eso desde la dirección, es muy difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre ese tono de tristeza con ese otro punto de descubrimiento, y que el espectador al final se quede con un cierto buen sabor de boca, a pesar de la tristeza que haya podido sentir, ¿no? Yo creo que es un equilibrio, y que es uno de los grandes logros de la película, ¿no? El haber encontrado ese punto de equilibrio tan difícil de conseguir, porque lo que decíamos hace un momento, también se te puede ir la mano más hacia un sentido o en otro, y a lo mejor el tono de la película se te va más hacia a un lado, y aquí me parece que el equilibrio es prácticamente perfecto. O sea, es un engranaje el que habéis hecho de dirección absolutamente increíble, y que funciona muy bien con el espectador desde mi punto de vista. No sé cómo lo habéis conseguido a nivel de dirección. Bueno, yo no sé muy bien cómo responder a esta pregunta, porque son estas cosas que creo que estaban tanto en la esencia de la peli, de cuando la empezamos a pensar desde el principio, este equilibrio entre algo que resulta melancólico, ¿no? Y entre la pérdida, pero también en la ganancia, no sé, al final es como creo que tenemos la misma mirada hacia cómo sentimos la vida, cómo recordamos, ¿no? nuestra infancia y nuestra adolescencia, de perder quizás amistades, de perder familiares, pero de reencontrarte también con otros lugares. Y entonces esa mezcla para mí es como es la realidad. Entonces yo creo que no sé cómo decir cómo lo hemos conseguido, porque es que no lo sé, no lo sé despegar de la propia obra, ¿sabes? Para mí estaba ya tan ahí, no fue como decir, vale, en montaje, uy, nos está quedando muy triste, vamos a... Sino que yo creo que es algo que estaba muy en la esencia, este contrapunto y este equilibrio. Yo creo que sin querer, sin pensar justamente en conseguir esto, sí que el hecho es algo que veo que es una de las cosas que ha hecho que funcionara mejor, es que tengas momentos en los que te puedes como reconciliar con los personajes, que hay algunas escenas en que te dan como, son una especie como de pausa para el personaje de Paula dentro de todo lo que está viviendo, y que tiene como varios momentos donde puede como procesar lo que le está pasando, y sobre todo en respecto a su relación con Elba y con Rodrigo, puede como establecer esta reconciliación,
Y yo creo que son cosas a nivel de guión y de dirección que no creo que estuviéramos pensando directamente en el hecho ese, como de conseguir un equilibrio, pero que sí que veíamos necesario como para que el personaje de Paula no se volviera demasiado, realmente demasiado pesado, demasiado deprimido, porque tampoco es eso, no queríamos hacer una película totalmente oscura, no, para nada, y creo que siempre la hemos visto como una película que aún así, bueno, por ejemplo, para las dos, el final siempre ha sido como un final súper esperanzador y mucho más brillante que el resto de la película. Entonces yo creo que ha sido gracias a estos como momentos de pausa, sí. Bueno, quizá la respuesta a la pregunta sería, pues lo habéis hecho con talento, lógicamente, ¿no? Tenéis mucho talento cinematográfico las dos y la verdad es que la película se nota. Y yo os quería preguntar precisamente un poco por ahí, ¿no? Porque sois dos directoras muy jóvenes, de repente tenéis este proyecto entre manos cuando estáis terminando la carrera. No sé si nos podíais contar un poco más en detalle cómo se saca adelante un proyecto de este tipo, porque producir una película, llegar a convertirla en proyecto real y convertirlo en una imagen, en una realidad, es extraordinariamente difícil incluso para los cineastas que ya tienen una carrera de años y sólida, porque bueno, todos sabemos de las dificultades de financiación que una película tiene, la cantidad de problemas que pueden surgir en los procesos de producción, que son muy complicados. Me imagino que vosotras no lo habéis tenido nada fácil, habéis sido muy valientes para llevar a cabo el proyecto y me gustaría que nos contarais pues qué dificultades os habéis ido encontrando, cuánto tiempo tardasteis en terminar de sacarlo adelante y bueno, pues un poco cómo fuisteis armando, ¿no? todo el proyecto hasta llegar pues a que la podamos ver pues un día como hoy, en un mes de junio en Madrid desde casa. ¿Empiezo yo? Sí, tú misma. Aquí hay mucha cosa que contar también. Sí. Bueno, pues a ver, ¿cómo empezar? En realidad ha sido bastante complicado de levantarla, en el sentido de que es una película que está totalmente al margen de la industria en el sentido de producción, ¿no? No ha tenido ninguna ayuda, ninguna subvención y ha sido una película que se ha situado siempre como un poco al margen. Con esto de película de final de carrera, ¿no? Era como algo que nos podíamos permitir hacer, aunque sea una vez en la vida, ¿no? De hacer las cosas un poco por amor al arte, tirarnos a la piscina y hacer un esfuerzo para ver qué salía. Pero, perdonad, que es que tenía aquí las cosas estas. Pero sí, pero es lo que quería decir, que es una cosa que ojalá no hubiera tenido que ser así. O sea, se ha tenido que hacer así porque era la única manera y porque todo el equipo se ha volcado muchísimo y ha confiado en el proyecto, en el guión, en lo que veía, desde cualquier persona del equipo de rodaje hasta Raúl Refri haciendo la banda sonora. Quiero decir que ha sido una película muy, muy hecha entre todos y con mucho esfuerzo de todos para que saliera adelante. No sé si quieres añadir más, y hay tantas cosas. Sí, es que, bueno, quizás como yendo más también a lo concreto para que la gente se haga un poco la idea, lo que hicimos fue como empezar el proyecto dentro de la universidad y lo escribimos en la universidad, entonces lo que recibimos fue como el soporte para como asegurarnos que el guión estaba bien y teníamos profesionales que lo estaban supervisando. Pero entonces lo que hicimos fue, primero de todo, hacer una asociación sin ánimo de lucro para poder empezar a buscar como pequeñas ayudas, como por ejemplo a Turismo de Aragón o Diputación Provincial de Teruel, que eran como súper chiquititas. Y luego con esto empezamos como a rodar pequeños trailers, pequeñas escenas para luego poder como ir a una productora como Snarook Films, que vieran lo que estábamos haciendo con un poco más de cara y ojos, y a partir de aquí pues empezaron a producirnos con la idea de que tampoco no tenían como todo el personal, digamos, para ayudarnos y que teníamos que seguir llevando un poco lo que es todo el tema de producción. Y justamente por eso dice Marta lo de que, bueno, es una película en la que nadie ha cobrado, está
fuera de la industria, porque no hemos recibido ninguna ayuda grande. Nosotras mismas, cuando empezamos, lo hicimos como con muchísima pasión e inocencia, porque luego ahora nos hemos dado cuenta de lo que realmente lleva a hacer una película. Pero nada, fue como una bola que cada vez se hace más grande. Empezando, esto te das cuenta cuando a la gente le gusta un proyecto y se enamora de él, la gente se va sumando. Entonces fue a través de eso, de poquito a poco la gente se fue sumando y de golpe estábamos con Nanook, con Filmin, con Raúl. Y, sí. Ahí hasta ganar la Biznaga de Plata en Málaga, ¿no? No sé, supongo que para vosotras tuvo que ser un momento súper importante, ¿no? Y me imagino además un momento de satisfacción para vosotras el haber convertido el proyecto en una realidad y de repente llevarlo a un festival, como es el Festival de Málaga, que no es cualquier festival, y ganar este premio, ¿no? Con vuestra ópera prima, con un proyecto con el que, como nos habéis acabado de contar, con tanto esfuerzo por vuestra parte, con tanto trabajo. ¿Cómo vivisteis ese momento del premio en Málaga, que me imagino que para vosotras pues, tuvo que ser un momento de absoluta felicidad, ¿no? Sí, totalmente. Fue algo como, aparte, siempre lo decimos y no es por decir, es que realmente fue muy inesperado, porque la peli ha sido tan como difícil, ¿no? De poder acabarla, de poder tener la peli la peli final montada con la mezcla de sonido, todo acabado para enviarlo a festivales, que era como la meta que teníamos. O sea, solo veíamos ese momento en el que pudiéramos acabar la peli y poder empezar a enviarla y a probar suerte. Entonces de repente nos cogen en Málaga, de repente parece que la peli gusta, hay mucha gente, ¿no? Yo recuerdo muy bien la primera proyección de la peli con el equipo allí en Málaga, en el cine Albéniz creo que fue. Fue una locura y fue un momento súper bonito, pero casi no parecía ni real, ¿no? Era como que un mes antes estábamos pasándolo fatal por si no llegábamos y de repente estábamos allí y lo de la biznaga fue algo ya, bueno, increíble, o sea, porque realmente no nos lo esperábamos para nada. Nosotros las expectativas que teníamos era que la gente viniera al cine, poder ver la peli todos juntos, allí el equipo, y que la sala se llenara, y ya las habían cumplido, ¿no? Entonces de repente pues tener este reconocimiento pues sienta muy bien, porque bueno, al final todo el trabajo y todo el esfuerzo y no sé, es como, bueno, es posible, ¿no? Llegar hasta aquí y ha merecido la pena, no solo por el reconocimiento, pero por todo en general, ¿no? La experiencia de poder presentarlo al público. Uh-huh. Después de esta primera experiencia vuestra y de puesta en marcha de este largometraje, no sé si ya estáis en algún proyecto entre medias, pero si no lo estuvierais, ¿cuál sería el proyecto que os gustaría hacer, el siguiente? O sea, ¿cuál sería la siguiente película que os gustaría hacer? A lo mejor nos contáis que ya la estáis preparando, pero bueno, si no la estuvieseis preparando, si ese fuera el caso, ¿cuál sería el siguiente proyecto que más os gustaría sacar adelante? Bueno, me mojo yo primero. O sea, si no la estuviera haciendo, no te sabría qué responder, porque si lo tuviera, ya la estaría haciendo. Quiero decir que es algo que yo no sé, nunca, o sea, no me ha pasado de tener como esta peli la quiero hacer, pero no la estoy empezando a hacer. Es como algo que no lo concibo muy bien. Ahora estoy desarrollando una peli, que es un proyecto que me gustaría mucho hacer. No se sabe si se va a hacer, porque sí lo queremos hacer, bueno, pues en condiciones, ¿no? Por así decirlo. Nos vamos a presentar, que han salido las ayudas del ICA, y entonces, bueno, pues no se puede hacer tan punky como hicimos Ojos Negros, hay que hacerlo bien, entonces hay que esperar y ver qué pasa, ¿no? Y es un proyecto que ahora mismo es lo que más me apetece hacer y lo que más me gustaría hacer, que es un equipo pequeño, tener la libertad bueno, tener mucha libertad sobre la propia obra, y bueno, no puedo contar mucho, pero es una historia que es documental, pero también un poco documental ficción. No, tampoco me gusta poner nombres porque es un poco una tontería, pero que no es una narración convencional.
sino que es algo que también, bueno, también hay mucha música y espero que pueda salir para que lo podáis ver y que nos volvamos a encontrar en otro coloquio. Seguro que sí. ¿Y tú, Y, Ivette? sí, por mi parte también. Estaba mucho tiempo en el que sentía que necesitaba como tomar una pausa y tener un poco de distancia, porque al haber sido un proyecto en el que ha habido tanto de nosotras y nos hemos, bueno, hemos estado trabajando en casi todos los departamentos, digamos, como que estábamos súper metidas, ha sido muy difícil poder tomar la distancia como para ver exactamente qué quieres hacer, pero bueno, yo también por eso, justo ahora estoy como empezando un proyecto en el que casi sin darme a cuenta, pues ya está medio arrancando, y se trata de un proyecto experimental que vamos a hacer con un colectivo de gente que he conocido aquí en Viena, porque estoy viviendo en Austria. Y bueno, es aún como queda mucho trabajo por hacer. Queremos también, como ha dicho Marta, esta vez presentarnos ayudas y hacerlo todo un poco más como rigurosamente, dicho de este modo, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión el hecho de poder como volver a conectar con un grupo de gente con el que tenemos unas afinidades muy parecidas. Estoy trabajando también en sonido, y una gran parte del documental va a ser a través de la carga del trabajo del sonido directo, y bueno, sí, tengo muchas ganas de ver de si puede salir adelante. Qué bien. Pues ojalá que lo consigáis las dos. Nos va llegando ya alguna pregunta que os traslado, os la leo tal cual, nos acaba de llegar. Nos la transmite Concha y dice: hola, enhorabuena a las directoras por la atmósfera que han conseguido. Creo que la elección de un verano en un pueblo con familiares no muy conocidos es acertadísima. No hay más remedio que crecer en esta situación. En un pueblo siempre hay más silencio y espacio para la introspección. Me he acordado de una película de José Luis Guerín, creo que se llama Los motivos de Berta. Un saludo y a por más. Bueno, es un comentario, pero bueno, yo creo que puede dar pie también a que comentéis algo. Sí. Bueno, que muchas gracias, Concha, que además es un comentario muy bonito. Sí. Y lo que dice totalmente de que los pueblos acompañan, ¿no? Y también este conocimiento de algo que no sabes muy bien. En mi caso, con Ojos Negros, que Ojos Negros, por si hay alguien que no lo sabe, es un pueblo real de Teruel, que es un pueblo muy pequeñito, con menos de 300 habitantes o 300 y pico censados, y es el pueblo de mi familia materna, ¿no? Y entonces yo recuerdo el ir allí como una vez cada 2 años, quizás de paso, un fin de semana, y cada vez que iba esa atmósfera me impactó mucho. Y bueno, ahí están un poco en el pozo de la peli esta conexión con los recuerdos de tu familia, con sentir un sitio que es tuyo porque es de tu familia y vive allí, pero tampoco te pertenece, ¿no? Al final, esos momentos estás forzado a crecer o tomar más conciencia y a reflexionar, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que decía Concha. Y qué bien lo de José Luis Guerín, que te haya recordado, porque bueno, es un gran referente. En concreto, fue también un gran referente, o al menos a mí me inspiró mucho la película Tren de Sombras de José Luis Guerín, y toda esta atmósfera de por la noche, ¿no? Las luces, las luces que entra, la luz de luna que entra por las ventanas, las sombras de los árboles. Recuerdo tener el referente muy en mente de esta película. Muy bien, no sé si Beth quieres añadir algo más. Ya lo ha dicho todo muy bien. Muy bien, bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya. La verdad es que el tiempo con vosotras pasa rapidísimo, podríamos estar hablando horas y horas. Quiero daros las gracias de verdad por el esfuerzo que habéis hecho esta tarde de dedicarnos un ratito. Es un placer siempre compartir coloquio con vosotras, ver que gente tan joven tiene la cabeza también asentada en el ámbito cinematográfico, me refiero, y que tiene tanto cine en la cabeza. Y así que os deseamos lo mejor. Yo creo que sí que nos veremos
en breve en vuestros siguientes proyectos. Si no, mientras tanto seguiremos organizando sesiones de Ojos Negros porque nos encanta la película. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Filmoteca Villaverde, que como sabéis son las sesiones que organiza la Junta de Distrito de Villaverde, del Ayuntamiento de Madrid. Y nada, esperamos que os vayan muy bien vuestros nuevos proyectos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Muchas gracias. vosotros por presentar esto y aún en plena pandemia, que esto es de agradecer. Muchas gracias. Sí, Pues muchas totalmente. gracias. Bueno, Muchísimas gracias. yo quiero recordar a todo el mundo que mañana continuamos. Por la mañana tendremos la película Wonderland y por la tarde tendremos La Inocencia, que además estará su directora con nosotros también para tener un coloquio. Así que mañana a las 12, recuerdo, Wonderland y por la tarde a las 7, La Inocencia. Así que les esperamos a todos y nada, ya a pasar buena tarde y sobre todo a seguir disfrutando de buen cine. Muchas gracias y hasta mañana.